¿Quién quiere comenzar? Jesús, tu cuadrito está en verde. Preguntas. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Adelante, Mario Limón, por supuesto, qué gusto verte. Hola, Mario. Hola, hola, Juan, buenas noches a todos. Buenas. Justamente acabo de leer un libro que nos enviaste, que es como de 60 páginas, que habla de la vida de Miguel Hidalgo. Ajá. El lado oscuro del cura Hidalgo. No recuerdo el título, lo terminé hace 2 semanas. Así se llama, el lado oscuro del cura Hidalgo. Está chiquito y se lee rápido. Lo que me queda un poco de duda es, ¿qué fue lo que entonces lo que movió a Hidalgo a iniciar esta revolución? ¿Alguna instrucción de sus jefes masónicos? ¿O por qué él inició esto? ¿Por qué su movimiento? Él era una persona intrigante desde cuando menos unos 10 o 15 años atrás. ¿Por qué intrigaba a Hidalgo? Al igual que otros muchos curas abarraganados, es decir, con mujeres por amantes. Era un término muy utilizado en aquella época. Un cura abarraganado, ¿sí? De su barragana, pues. La barragana era la manera de referirse al amante. Entonces, él y otros como Morelos, al entrar a las logias, hacían un juramento de carácter muy específico, muy especial, con un objetivo que probablemente no alcanzaste a escuchar, depende del momento en el cual te hayas sumado a la sesión, Mario. El objetivo que tenían los intrigantes como Hidalgo, Morelos y otros curas con su barragana, era el objetivo principal, quitarle a España el dominio sobre los virreinatos del Perú, de La Plata y de México, que eran los 3 virreyes o virreinatos principales, quitárselos a España para entregarlos a la Unión Americana. ¿Sí? Ese era el propósito principal de Hidalgo. Por eso inició su revolución. Y cuando estaba a punto de ser descubierto, porque hubo una indiscreción y ya había una orden de aprehensión contra él y sus compañeros, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, antes de que el ejército realista le eche mano, él sale a las calles con su famoso cuádruple grito, que fue el que ya dije y repito ahorita: muera el mal gobierno, viva Fernando VII, vamos a matar gachupines y viva la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pensaba, qué deseaba él en el fondo? Muera España, vivan los Estados Unidos. Era lo mismo que deseaba el mariscal Sucre, lo mismo que deseaba Simón Bolívar, lo mismo que deseaba el general San Martín. Todos los líderes de las revoluciones en América Latina tenían ese gigantesco objetivo transnacional: extinguir el poder de España en América Latina para entregarlo a la Unión Americana. Esa es mi respuesta, Mario. Tal vez no hice bien mi pregunta entonces. Pero está bien, me queda mucho más claro con lo que acabas de decir. Gracias. Muy bien, Mario, pero a lo mejor no hay prisa, podríamos afinar tu pregunta y mi respuesta. ¿O estás satisfecho o tienes por ahí alguna inquietud? Adelante. Bueno, si me das la oportunidad. Claro, para eso estamos, todavía tenemos muy buen tiempo. Más bien yo me quería saber exactamente el momento en el que Hidalgo decide dar ese paso hacia adelante. Si él tenía alguna conexión supongo que sí, por lo que acabas de decir, constante con sus jefes, al grupo masónico al que él servía, y le dicen:
ya para septiembre de No, 1800. puedo decirte que unos días antes, probablemente unas horas antes, él no sabía que en la noche del 15 al 16 iba a lanzar su famoso grito y se iba a lanzar contra la Alhóndiga de Granaditas. Fue su primera acción militar, que consistió en tomar la Alhóndiga de Granaditas y asesinar a 300 españoles, niños, mujeres, ancianos y enfermos que se habían refugiado ahí, protegidos por una docena o una cincuentena de soldados españoles. Fue su primera brutal acción asesina. Unas horas antes de emprenderlo no lo sabía. Lo que pasa es que hubo una filtración de que los virreinales, los realistas, ya se habían dado cuenta de su maquinación y estaban a punto de aprender. Entonces, para evitar ser aprendido por los emisarios del virrey, en esa noche es cuando declara el famoso grito de Hidalgo. ¿Sí? Eso es una respuesta más puntual a tu pregunta. Sí, muchas gracias, gracias. Bien, Mario. Muchas gracias. ¿Quién más? Gracias. Tenemos a Ricardo. Adelante, don Richard. Quería hacer un comentario en cuanto a lo... Muy buenas. Quería hacer un pequeño comentario en cuanto a lo que preguntó Mario Limón. Sí. Hay un detalle. Una de las cosas que odian los masones, sobre todo los de alto nivel, o más bien una cosa que les inculcan, es un odio a la patria. ¿Por qué? No tengo idea. Pero bueno, es una forma de destruir al ser humano, porque el ser humano está formado también por un amor a la patria. Entonces, uno de los objetivos que tenían era pasar la mayor cantidad de recursos de las colonias españolas a los líderes de las logias masónicas en ese entonces, centradas principalmente en Estados Unidos y en Norteamérica. Hay estudios que hablan de toda la transferencia de las arcas de las colonias españolas en América, que estaban cargadas de oro. La más pobre era la de Chile, y aún así Chile tenía varios cientos de kilos de oro, pero la de México y la de Perú México y Perú eran las colonias más ricas, no solamente de España, sino de todo el mundo en ese momento. Entonces hubo una transferencia de toda esa riqueza que tenía México guardada. Literalmente se la llevaron una parte a Estados Unidos y otra parte a Inglaterra. Correcto. Y nada más por poner un ejemplo, Trinidad, la isla de, bueno, lo que es ahorita Trinidad y Tobago, eran parte de Venezuela. Y durante la independencia, Bolívar se las cedió sin ningún acuerdo, sin ninguna legalidad, o sea, se las dio a los ingleses a traición de Venezuela y de la Gran Colombia. Entonces, eso es por poner un ejemplo, pero ejemplos hay muchos. En lo que era la Nueva España, había en el norte de la Nueva España, incluyendo todo lo que era el territorio, había un terreno en disputa, que era el que llegaba hasta Alaska, y realmente ese territorio todavía había españoles y todavía estaba siendo gobernado por españoles. Y ese fue el territorio que durante la independencia se le cedió a los ingleses. Entonces, ese es otro de los territorios que se perdieron en ese periodo. Claro, ahorita no te lo pintan porque no le conviene a nadie, pero imagínate que era desde el estado de Washington de Estados Unidos hasta parte de lo que ahorita es bueno, una parte de Canadá y hasta Alaska. Todo lo que es la costa de Alaska era parte de ese territorio. Entonces, nada más es por mencionar algunas de las cosas. Realmente ellos, por todo esto, sabemos de que Hidalgo ya había llegado a niveles altos dentro de la masonería, por ese desprecio que ya tenía por el país. Morelos no creo que haya llegado tan alto porque tenía otras situaciones, pero por lo menos Hidalgo se sabe que ya había llegado a niveles altos. ¿Se arrepintió antes de morir? Sí, pero había llegado a niveles altos porque ya había empezado el proceso de odio a la nación. Ese es después del nivel, entre el 17 y el 20 les empiezan a meter esas ideas. No sé exactamente qué nivel porque nunca he estado en la masonería y menos en esos niveles altos.
pero sí se sabe de que esos niveles es parte. Cierro mi comentario. Magnífico, Ricardo, una excelente y muy valiosa aportación. Bien, tenemos a José Carmelo Paz. Adelante, José Carmelo. ¿Qué es? Pregunta, aportación, comentario? Te escuchamos con mucho gusto. Prende tu micrófono. No te oímos. Ya estoy. Ya, muy bien. Ok, lo que nos enseñaban en la escuela, en nuestras clases de historia, yo me quedé con el entendimiento de que había un conflicto en el país de todos modos, independientemente de la situación de Hidalgo y todo esto, había un conflicto en el país. No es así por lo que estoy entendiendo. Un conflicto de gobierno, en la sociedad en general. No había una decadencia como para que se viniera este movimiento de independencia. No sé si me explico. A ver, sí había un conflicto, por supuesto. Los españoles, los virreyes, la casta gobernante, trataba muy mal a los criollos. Los criollos tenían un gran deseo de independizarse de España. Iturbide era criollo. De hecho, Hidalgo era criollo. Criollo era un blanco, ojos azules, alto, tipo europeo, de familia de ancestros españoles, pero ya nacido en México. Esos eran los criollos. Y los criollos eran más aptos, más inteligentes, más adaptados, pero tenían una especie de servidumbre hacia los nativos de España, que eran los que gobernaban. Así que sí había una pugna de clases sociales entre los propiamente españoles que gobernaban el país y los criollos. Además, había conflictos, evidentemente, y había una cierta insatisfacción en los mestizos, que ya empezaban a ser mayoría, que eran los descendientes o los hijos o nietos de blancos con indígenas, como es hoy la inmensa población, la inmensa mayoría de la población mexicana, ¿no? Y también tenías a los que siempre han sido olvidados, incluso por los gobiernos de la revolución y actuales, que son las tribus indígenas que todavía existen en el país y que hoy suman entre 8 y 9 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, no, en esa época Iturbide buscaba por eso el color de verde, que significa, perdón, el rojo, me equivoqué, el rojo, que significa la unidad, la unión. Y él en el Tratado de Córdoba lo especifica: unión entre españoles, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, coyotes, lobos, saltapatrás. Había una enorme cantidad de castas. Entonces Iturbide hizo la independencia con la idea de la unidad de toda la nación mexicana. Unidad que no existía en las últimas décadas o años de la etapa virreinal. Creo que con esto aclaro tu pregunta, ¿no? No, entonces prácticamente el movimiento estaba a salto de mata. Iba a caminar para un lado, Sí, para el otro. claro, estaba a salto de mata, por supuesto. Pero lo que pasa es que las logias siempre han actuado así. Es decir, por ejemplo, en la Revolución Francesa, pues, se aprovechan de la tremenda insatisfacción que provocaban el pueblo las expresiones de la reina María Antonieta. Cuando le dicen, es que su majestad, el pueblo que vive debajo de los puentes del río Sena, no tienen que comer. ¿Y sabes qué contestó María Antonieta? Pues que hagan y coman pasteles. Y luego se supo que se había comprado un collar de millones de francos, simplemente por vanidad. Entonces, ese tipo de cosas también ocurrían en la Nueva España, aunque en mucha menor escala que en otros países, como lo fue durante la época de la Revolución Francesa, que la masonería sabe muy bien aprovechar.
Cualquier movimiento, ellos son grandes politólogos, son grandes geopolíticos, son grandes cerebros, son personas sumamente eruditas, sumamente cultas, en el sentido de que manejan una información secreta de altísima calidad a escala de las logias. Y ese manejo que hacen en el nivel de las logias les permite gobernar la tierra, les permite declarar guerras, les permite hacer tratados de paz, tratados comerciales, préstamos, empréstitos, invasiones. Pero te estoy hablando de que esto ocurre desde la Inglaterra de Oliverio Cromwell en el siglo XVI. Y se ha venido acentuando a partir de la Revolución Francesa y obviamente el virreinato que fue lo que hoy es México, más los 2,5 millones de kilómetros robados, más bien regalados por Santa Anna a los Estados Unidos, pues sí había esas tensiones que te estoy explicando. Y la masonería se aprovechó de eso para atizar el movimiento. ¿Ok? Sabe lucrar. Bien. Gracias. A ver, tenemos, Ricardo, ¿algún comentario sobre este punto? Adelante. Sí, mira, aun cuando sí había tensiones entre criollos y españoles, estas eran mínimas. Sí están documentadas, pero realmente eran mínimas. El gran problema es que recordemos que hacía poco había habido la Guerra de Sucesión Española. Y durante esa Guerra de Sucesión los Austrias fueron corridos de España y entraron los Borbones. Y el rey Borbón lo que hizo fue imponer una serie de impuestos que antes no pagaban los españoles. Durante el gobierno de Austria solamente se pagaba el quinto real y eso era el quinto de todos los impuestos que se pagaban en la Nueva España. Y aún así en la Nueva España el impuesto más alto, y eso nada más en situaciones ahora sí que de desastre natural, se elevaba al 10%, normalmente estaba entre el 7 y el 9%, variaba un poquito debido a X o Y razón. En cambio, cuando llegaron los Borbones, empezaron a pedir a la colonia mexicana, al menos aquí a la Nueva España, le empezaron a pedir el 25% de todo lo que producían. En pocas palabras, les estaban queriendo subir los impuestos del 7% al 25%. Entonces, ese fue el motivo subyacente de la revuelta. Esa fue la excusa que tuvieron. Y aún así, los virreyes aquí en España y las gentes en España se resistían. Entonces, vino la invasión napoleónica, etcétera, etcétera, pero realmente Nueva España y Perú se estaban resistiendo a estos impuestos. Ese fue el motivo subyacente. Muy bien, muy, muy valiosa la precisión. Correcto, gracias Ricardo. Tenemos a Raúl o Alexis, adelante. Buenas noches, doctor. Yo Hola, tenía Raúl. una pregunta, me voy a salir un poquito del tema, voy a regresar a lo que estaba viendo en el video. Y usted mencionó, yo estoy mucho en redes sociales, como ya le había comentado, y mencionó que hay ciertas palabras que usted no utiliza para que no le tumben el video. No sé si pueda compartir algunas o en el después para no ponerlas yo en alguno de los videos que voy a estar compartiendo a futuro de lo que estoy aprendiendo aquí. Ajá. Bueno, mira, cualquier expresión que Facebook considera lenguaje de odio. Okay. Entonces, hay que evitar los adjetivos calificativos. Estúpido, miserable, traidor, HSDP, y todo el léxico mexicano que abunda en Internet y en las redes. ¿Sí? Y que no tratándose de asuntos históricos o políticos o religiosos serios, pues sí, la red tolera, ¿no? A menos que haya una denuncia de alguien que se sienta ofendido. Entonces, la primera regla que yo utilizo es no utilizar adjetivos calificativos. Perfecto. Y otra regla es que hay que poner, si vas a utilizar algún adjetivo calificativo, hay que utilizar palabras que no están en su diccionario, en su algoritmo, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo me refiero a una persona de bajo nivel intelectual,
No le digo tonto, estúpido o cruce de panda con conejo, no, porque inmediatamente la red me cae Lo encima. quitan. Le digo oligofrénico, por ejemplo, ¿sí? O mentalmente primitivo. O sea, hay que buscar una expresión elegante, una expresión idiomática incluso complicada, pero que manifieste la opinión sobre un hecho específico, ¿no? Muy bien. Perfecto. Y ya lo otro es, ahorita que estaban hablando un poco de lo de geopolítica, a mí me ha salido mucho una persona que no sé de qué lado esté de la balanza, o si sea masón, se llama Alfredo Jalife Rajme. Alfredo Jalife es un mercenario pagado por malo. Y habla Mucho habla de cuidado malo, con ¿no? mucho cuidado con este señor. Es un Sí, mercenario, a ver, tiene varias características, Alfredo Jalife. Es sumamente elocuente, es sumamente erudito, domina muchos temas, pero es un mercenario. ¿Qué quiere decir mercenario? Que está con el mejor postor, con el que mejor le paga. Y desde hace varios años, el que mejor le paga, pues es malo. Okay. Muy bien. Sí, porque me ha Hay salido... un autor argentino que lo conoce muy bien, es Nicolás Moraz. Busca en la red a Nicolás Moraz y busca qué dice él acerca de Alfredo Jalife. Algo así como El lado oscuro de Alfredo Jalife o La verdad sobre Alfredo Jalife, pero si el autor de ese video es Nicolás, te va a decir realmente la clase de personaje nefasto que es este sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate, ahorita dije personaje nefasto. Eso no lo pesca el algoritmo. ¿Sí? Es demasiado oculto esa expresión para que Facebook se percate de que hay un juicio tan severo, ¿no? Como el que acabo de expresar. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Yo aprovecho la entrada aquí de claro. Raúl. Mencionó que nos tendríamos que independizar de 7 Poderes cosas que globales. menciona. Ok, de 7 poderes globales. Y se me fue uno. Dijo gobierno mundial, la banca mundial, ejército. Por ahí me faltó el 4. Medios masivos, universidad atea, masonería eclesiástica. Narcotráfico. Narcotráfico, ok. Perfecto. Narcotráfico sería el cuarto en la lista que me diste. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hay que entender que esto no va a ocurrir de aquí a la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos años más van a pasar para que Cristo regrese? Nadie lo sabe. Pero la macro tendencia de la historia universal desde hace varios siglos, probablemente más de 1000 años, estos 7 poderes se han venido afianzando de una manera cruel, de una manera imparable, de una manera extraordinariamente astuta y hábil, e incluso han logrado derrotar a grandes personajes, como Lech Walesa en Polonia, Václav Havel en Checoslovaquia, Iturbide en México, y también a personajes de la historia de Norteamérica, porque no todos los presidentes norteamericanos han sido perversos. ¿Sí? Por ahí hay 2 o 3 que intentaron como salirse del huacal y así les fue. Incluso es muy importante entender, fíjate qué hecho tan importante, la nación más poderosa de la Tierra, los Estados Unidos, que tiene el ejército nuclear incluso superior al ruso o al chino, que tiene el ejército en número de efectivos más numeroso y mejor armado de la Tierra, ¿qué crees, Alexis? No es independiente. Norteamérica no es un país independiente. ¿A quién obedece el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden? A la Fed.
¿Qué es la Fed? Es una banca privada, propiedad de los Rothschild, de los Rockefeller, de los Kuhn & Loeb, de los Goldman Sachs, de las 11 familias más ricas de la Tierra, que imprimen los dólares. O sea, no los imprime un banco federal, no los imprime el gobierno federal, los imprime una pandilla de personajes privados, de sujetos físicos, con nombre y apellido que tienen en su poder a Norteamérica desde hace más de 100 años. Porque fue a principios del siglo pasado, allá por 1908, por ahí así, voy a buscar el dato preciso, que un presidente, masón desde luego, cedió a la familia Rothschild y Rockefeller el poder de imprimir los dólares, y el gobierno norteamericano paga un impuesto por esos dólares a quien los imprime. Se llama la Reserva Federal, ¿sí? Con las 3 letras que la distinguen, FED, Fed. ¿Qué es la Fed? La Reserva Federal. Pero ojo, todos escuchen esto, es un banco privado. Privado. De hecho, no se sabe ni siquiera, no pueden enseñar quiénes son los dueños porque es privada. Entonces, no pueden discutir eso públicamente de quiénes son los inversionistas de la Fed. O sea, exactamente. Lo que sí sabemos los historiadores es cómo empezó y quiénes se apoderaron de la Fed desde el principio. Y son lo que se conoce con el nombre de las 11 familias. Las 11 familias más poderosas de la Tierra, que tienen el 95% de la riqueza física y de la riqueza bursátil del globo terráqueo. Imagínate tú quién va a soñar con una independencia respecto de un poder de ese tamaño. Por eso decía que la única independencia que nosotros, los que estamos aquí, en este grupo, y los mexicanos o norteamericanos o argentinos o colombianos de buen corazón y de corazón patriota, podemos independizarnos únicamente de nuestro fuero interno para dejar esa maldición que está en la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros conocemos, pues entonces somos libres por la libertad que nos da el conocimiento, y ahora sí que ellos podrán tener todas las riquezas materiales de la tierra, pero no tienen nuestra mente, ni nuestra inteligencia, y mucho menos nuestra voluntad. En ese sentido, sí podemos ser independientes. Y cada día más sumar personas, más y más y más personas, a que dejen de estar muertos por falta de conocimiento. Es una responsabilidad para todos nosotros que estamos teniendo acceso a esta información. Iturbide tenía todas las de ganar. Miramón tenía todas las de ganar. Porfirio Díaz tenía todas las de ganar. ¿Cómo es que no ganaron? Porque no supieron el tamaño, no conocieron el tamaño titánico del monstruo al cual se estaban enfrentando. Probablemente el menos conocedor de a quién se enfrentaba fue Iturbide, justamente la figura de la que hoy nos hemos ocupado. Miramón tenía sus sospechas, pero tampoco alcanzó a darse cuenta cabal de lo que le iba a suceder con su flota cuando estaba a punto de pescar a Juárez en Veracruz. Pues llegó la flota del imperio y con arpones, ¿sí?, pescó a los barquitos de Miramón y los remolcó a Nueva Orleans. Y los barquitos de Miramón no pudieron disparar un solo tiro porque sus cañones no alcanzaban a los acorazados, y los acorazados, aunque hubieran sido alcanzados por las balas de los barcos de Miramón, pues estaban blindados de acero. Y eso Miramón pues no lo sabía. Hay muchísimas cosas que es importante ir conociendo para irnos zafando de esa maldición bíblica de mi pueblo perece por falta de conocimiento.
cuando menos que el conocimiento de todo lo que hoy les he explicado nos haga libres. Como lo dice Cristo, solo la verdad os hará libres. Y la verdad aplica en todos los campos del conocimiento humano. Bien, todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más, alguna intervención, alguna duda, alguna aportación. Adelante. ¿Nadie? Juan Manuel, adelante, Juan Manuel. Buenas noches. Hola, qué gusto verte. El otro día tuve una junta de Arquidiócesis de México Ajá. y están haciendo unos planes para volver a reevangelizar. Pero me di cuenta que no saben todo esto que usted nos está enseñando, entonces así va a ser muy difícil. Y también Imposible. me di cuenta que también las ideologías que nos están manipulando desde hace muchos años o siglos, y no las percibimos porque ya estamos tan embarrados en ellas que es muy difícil salir de este tipo de mentiras, porque pues los mismos católicos dicen, bueno, yo sí creo, pero ¿cómo sé que Jesús existe? ¿Cómo sé que el mal existe? ¿Cuándo va a venir Jesús a rescatarnos? O sea, y esos son unas ideologías del relativismo, me imagino. Entonces, pues tenemos que abrirle, bueno, yo me voy a formar para abrirle los ojos ahí en la arquidiócesis y saber si no me echan para afuera. Pues lo más probable es que te enfrentes a un gigante invencible, pero tanto a escala del grupo como ahorita, como a escala privada, me daría muchísimo gusto, Juan Manuel, poderte apoyar con documentos, con tratados, con conocimientos, con ideas, porque desgraciadamente la misma arquidiócesis principal de este país, la Arquidiócesis de México, ¿sí?, con su líder Carlos Aguiar Retes, el arzobispo cardenal Carlos Aguiar Retes, no sabe todo esto que les estoy enseñando. No lo sabe. ¿Por qué? Porque estudiaron la escuela oficial. Estudiaron lo que buenamente pudieron malaprender en el equivalente a la secundaria y la prepa en su formación para sacerdotes. Pero no tuvieron un profesor de historia, un profesor de filosofía, un profesor de ética, un profesor de teología y filosofía de la historia, capaz de explicarles todo esto para que identifiquen el tamaño y la identidad del adversario. Entonces, ¿cómo van a reevangelizar si no tienen las herramientas en ningún campo? Sí, de eso me di cuenta que es imposible, más que uno quiera luchar, si no tiene lo que ahorita nosotros estamos adquiriendo, no se va a poder hacer nada. Así es, así es. Lo cual no nos debe desesperanzar, ni entristecer, ni deprimir. Yo prefiero que lo veamos como un par de banderillas que le ponen a un toro y que justamente las banderillas lo enardecen para seguir combatiendo por su vida. Entonces, estos obstáculos a los cuales nos enfrentamos en el mismo seno de la Santa Madre Iglesia Católica, que nos sirvan de para proclamar la verdad. Desde luego, para estudiarla, proclamarla y defenderla. Sí, pues yo voy a ir desarrollando temas así como aquí poco a poco y a ver qué me dicen. Claro, pues te felicito por tu esfuerzo y no dejes de informarnos y no dejes de informarte conmigo y créeme que te voy a dar todo el apoyo necesario para que cuando menos vendas caro tu pellejo, ¿no? Y no Sí, te pues, a las primeras de cambio, ¿sí? Sí, gracias. Magnífico, Juan Manuel. Había levantado la mano Alfredo Rodríguez. Adelante, Alfredo, y después Alejandro Familiar. Sí, Alfredo. Buenas noches, doctor. Hola. Mi pregunta va un poco, ¿por qué muchos toman a mal el sistema monárquico
y abanderan como lo mejor el sistema democrático. Mira, lo voy a explicar con cierta calma. Dime una cosa usando tu inteligencia. ¿Qué es lo que se garantiza con lo que se llama sufragio universal? Que es la bandera principal de la disque mal llamada democracia. El sufragio universal, en el cual tu voto y el mío y el de un genio y el de un analfabeta y el de un criminal valen lo mismo, uno. ¿Qué se garantiza con eso? Que todos tengan voz, No, pero a ver. pero aunque no tenga el mismo peso. O sea, No tienen, obviamente no tienen el mismo peso. Cantidad, Entonces, pero no calidad. exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queda garantizado? Con el triunfo del sufragio efectivo no reelección. ¿Qué es lo que queda garantizado con el voto universal de la chusma? Domina las masas y Claro. tienes controlado todo. Muy bien. ¿Y sabes cómo se llama eso? Tiene dos nombres que te voy a pedir que tú y todos se aprendan. Se llama caquistocracia, el gobierno de la chusma, y oclocracia, el gobierno de los peores. ¿Acaso no es así México en estos momentos? El gobierno de la chusma y el gobierno de los peores. ¿Quién gobierna en México ahorita? El narcotráfico. ¿Quién tiene la protección de la presidencia de la República? Dicho por el mismo sujeto que funge de presidente. Los criminales, los señores del crimen organizado también tienen nuestra protección porque son seres humanos. Y al día siguiente vemos como durante 5 días seguidos en la ciudad de Zacatecas aparecen cuerpos desmembrados y 5 policías destazados. Y vemos un video en el cual un narcotraficante le saca el corazón a un policía y se lo come. Después lo borraron de la red, tanto Facebook como YouTube, pero yo alcancé a ver. Aterrador. Entonces, ¿qué garantiza la mal llamada democracia? Que ocupe la presidencia un delincuente, un ignorante, un jefe del narcotráfico, un malvado, un perverso, un loco. Si tú analizas quién gobierna los países de América Latina, ninguno, o si los juntas a todos, de todos no haces un ciudadano honesto. Ninguno. Ninguno, ninguno. Incluso Colombia, que se había defendido durante décadas, ahorita, ¿quién crees que va ganando para las elecciones de presidencia? La izquierda comunista. ¿Por qué? Porque es el voto de la chusma. Entonces, los masones odian la monarquía. ¿Por qué odian la monarquía? Porque la monarquía garantiza el gobierno de los mejores. Si vemos la historia de los reyes, de los emperadores, el progreso de toda Europa, el progreso de muchísimas naciones de la tierra, no lo hicieron los presidentes, lo hicieron los reyes y los emperadores. Por citar a los dos nuestros, directamente involucrados con el progreso de la Nueva España, pues Carlos V y Felipe II. Hicieron con su estilo de gobernar el país más pacífico, más próspero y más productivo de la tierra durante 300 años. Gracias al gobierno monárquico. Y los de los reyes de España y de los virreyes en México. Entonces la masonería quiere igualarnos a todos. Que tu voto inteligente pese lo mismo que el voto de un imbécil, de un oligofrénico, de un enfermo mental, para garantizar
el triunfo de la chusma y de los peores. Fue a lo que se enfrentó Iturbide, justamente. Por eso él aceptó finalmente ser emperador, porque de esa manera garantizaba el gobierno de la aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores. Eso quiere decir aristocracia, en el Que buen muchas sentido de veces, la palabra. que muchas veces la izquierda se quiere justificar diciendo que solamente es un grupo selecto de grupos privilegiados y que hablan desde un punto de vista muy, pues, donde tienen muchos privilegios, pero hasta ahí se queda. Sí, su crítica carece totalmente de fundamento. Además de perversidad en sus intenciones, pues desconocen la historia. A ver, Julio César no fue electo por la mayoría. Julio César hizo a Roma grandiosa. Alejandro Magno no fue electo por la chusma. Él heredó el imperio de su padre, Filipo de Macedonia. Las dinastías chinas de los Ming, por ejemplo, pues no fueron electos por cientos de millones de chinos, heredaron las monarquías. Entonces, las grandes civilizaciones de la Tierra, a ver, Egipto y sus faraones, los grandes faraones, los que hicieron las grandes pirámides y la cultura egipcia extraordinaria, no hubo democracia. La democracia mal entendida de sufragio universal, pues, garantiza la derrota de los mejores. Los segrega a una minoría que se refugia quién sabe dónde, donde puede, para salvar incluso la vida. Es milagroso, es extraordinario que existan países todavía como Hungría o como Polonia, en donde lograron llegar los mejores. Pero son 2 países, solo 2 países en todo el globo terráqueo. Bien, pues gracias por tu muy valiosa pregunta y espero que haya contestado tu inquietud, Alfredo. Claro que sí, gracias. Gracias. Tenemos a Alejandro Familiar. Adelante, Alejandro. Hola, Eres el último de la noche. Adelante. gracias. Bueno, nada más, es muy abrir los ojos, ¿no? Se llama los que están despiertos, los que están dormidos, se usa mucho eso en inglés, ¿no? The awaken, no awaken. Y lo curioso es que la masonería es tan importante, pero es absolutamente desconocida. Sí. Casi todo el mundo no sabe que existe, no le da importancia, no tiene ni idea de su modus operandi, ni su historia, ni nada. Entonces ahí es así como el diablo, ¿no? Que dice que lo mejor es hacer pensar que no existe. Estos operan bajo el mismo principio, ¿no? Y también tienen una habilidad tremenda para usar palabras bonitas. Claro. Y engatusar a los tontos y a los ignorantes. Sí, está lleno de frases desde la misma famosa fraternidad, igualdad, no, hermandad. Suena muy bien hasta que no analizas realmente lo que quieren decir, ¿no? Claro, claro. No sé si ya nomás les comento uno de los horrores también que está pasando en Chile. El presidente, no me acuerdo cuál es su nombre, ya pasó... Boric. Boric, sí. Exguerrillero, exterrorista. Sí. Pero ya vieron la última que se acaba de aventar esta semana. ¿No? ¿Qué hizo? Ya no se debe usar, ya está poniendo una ley que no se debe usar la palabra mujer. Ah, caray. ¿Cómo? Entonces, ¿qué vamos a usar? Ahí está lo que él propone, que se llame persona menstruante. No puede ser. Lo voy a encontrar y te lo digo. Hijo de la... No, por eso estamos llegando ya, ya se han volcado de una manera espeluznante. Sí.
y sobre el control, ¿no? Y sobre... El control de la chusma por Sí. los peores. por lo Caquistocracia más oclocracia es lo que gobierna prácticamente más de la mitad del globo terráqueo. Sí, Además, ese hombre tiene problemas mentales también. Por supuesto que sí. Bueno, a ver, antes de terminar, tenemos a mi queridísima dentista favorita, doña Marisol Alcocer. Hola, qué gusto. Nada más quiero leer un muy valioso comentario que nos escribe en el chat Angélica Ocampo. Dice, doctor, viendo los acontecimientos le pregunto, ¿el movimiento estudiantil del 68 también fue provocado o auspiciado por los masones? Sí. De legítimo no tuvo absolutamente nada. Y la devaluación del 85 y el desmantelamiento de las empresas del Estado por Salinas de Gortari, ¿fue para llevar al país a lo que hoy estamos viendo? Sí. ¿Salinas forma parte de ellos? Sí. No sé si mi pregunta esté bien planteada, muy bien formulada, Angélica, y sencilla y claramente contestada. Es afirmativo, trágicamente cierto lo que estás preguntando. Bien, gracias por tu pregunta. Felicidades, Angélica. Espero haberte contestado. Y la última participante de la noche es Marisol. Adelante, Marisol. Buenas noches, doctor. Muy rápido, nada más por el comentario de la monarquía y la democracia. Sí. Lo único como conclusión sería pensar que la monarquía sí nos ha dado santos. Algunos reyes han sido santos. Sí. Y no hay ningún demócrata que haya sido declarado santo. Entonces, eso precisamente nos garantiza que la chusma es la que está ganando las plazas de gobernantes. Sí, así es. Los peores, y dentro de los peores, perdón, y dentro de la chusma, los que gobiernan son los peores. Clínicamente hablando, a ver, si yo utilizo la ciencia psicológica para evaluar al pseudo presidente que tenemos, puedo decirte que en mis 61 años de práctica profesional nunca había conocido un individuo tan perverso, tan ignorante y tan desquiciado. O sea, es el campeón, el ganón en esos tres rubros. Y es el presidente. Y lo más asombroso es que tenga todavía el apoyo del 60% de la población, cuando menos. Que totalmente ignoran muchísimo de lo que se necesitaría para evaluar a un buen presidente o algún buen representante. ¿Sabes de qué se vale? Del odio a España y del odio a los Estados Unidos. Cada vez que él habla mal de España y de los españoles y de la conquista, consigue miles de votos, miles de simpatizantes. Y cada vez que habla mal de los gringos y se pone de rezongón con Biden y dice que no va a ir a la Junta de las Américas y no va a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y cada vez que anda de bocón de barrio, la chusma aplaude. Y así garantiza su permanencia en el poder y la permanencia en el poder de los suyos. Esto es exactamente lo que combatió Iturbide. Todo lo que nos está sucediendo hoy es lo que Iturbide combatió y que le costó la vida. Quedémonos con esa idea. Doctor, ¿cómo no lo van a apoyar? Si les está dando 18,000 pesos sembrando vidas y a la tercera edad. Y además les dice que si votan por alguien que no sea de Morena, les van a quitar ese subsidio. O sea, sí, es una manipulación brutal. Ahorita están cobrando 18,000 pesos en cada tarjeta. Se las aumentó. Por hacer nada. Por hacer nada. Exacto. O sea, por eso es que volvieron nuevamente a subir ahora sí que sus bonos, vamos a decir así, ¿no? Claro. Sí. Así es. Bueno, mis queridos amigos, pues con esto cerramos el ciclo de gobernantes católicos que ha tenido México y anuncio de una vez nuestro tema a partir de la semana que entra es el análisis detallado de una de las gestas de nuestra historia de México más gloriosas y extraordinaria, que es la Guerra Cristera, en la cual tuvieron comal y metate pues mis abuelos
y en cierta forma mis padres, pero sobre todo mis abuelos, por los 4 lados. Así que prepárense y esperemos que la próxima sesión no tengamos 70 participantes, sino 100. Ayúdenme a juntar muchos porque el tema es candente, súper importante y además es un tema que nos va a llenar de esperanza. A pesar de la derrota del ejército cristero, el conocer la cristiada, como se las voy a plantear, es algo que nos va a ubicar en el terreno de la lucha que nos toca realizar, con garantía de victoria. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Sean felices, tengan un fin de semana espléndido. Pero ya recuerden, si quieren ser felices, nada más sean virtuosos y por acá nos seguimos bien. Enciendan sus micrófonos para escuchar su despedida. Y muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias, buenas noches. Muchas felicidades, doctor. Que se mejore. Dios bendiga, doctor. Buenas noches. Y los sane Buenas pronto. noches, doctor. Que mejore. Dios te bendiga.